Hebreos capítulo 13. A ver. Dice así la palabra: permanezca el amor fraternal. Este versículo vamos a desarrollar, si tenemos tiempo vamos a desarrollar el versículo 2 también. Y dice así la palabra: permanezca el amor fraternal. Este amor fraternal es la unión, el vínculo entre hermanos, el afecto entre hermanos, el amor entre hermanos. Y esto nos lleva a Salmo 133:1, cuando dice la palabra: mirad cuán bueno y es agradable, dice, que es habitar o que habiten los hermanos juntos y en armonía. Es bueno y agradable, como dice, que los hermanos estén juntos y se lleven bien, como dice esta versión. Entonces acá es cuando, meditando un poquito, cómo nos manda esto la palabra, ¿no? Que nos muestra el amor fraternal, cómo debe ser la unión, el vínculo entre hermanos de la iglesia. Somos todos nacidos de Dios, acá congregamos, tenemos que llevarnos bien, pero también tenemos que sentir ese sentimiento, no solo el respeto, ¿no? Que muchas veces es válido, digo, el saludo, las maneras de expresarse, pero lo tenemos que sentir, a eso es lo que voy. Y esto es lo que nos quiere mostrar la palabra, como dice acá la palabra, Juan 13:34, y vamos a darles el sentido. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y vemos que acá la palabra que dice es un mandamiento nuevo les doy. Y es un mandamiento del Señor. Y muchas veces no somos conscientes y no pedimos perdón, por ejemplo, cuando tenemos rechazo a una persona, cuando no bancamos, ni hablar cuando tenemos odio. Y esto es la incredulidad de la palabra. Entonces no puede transformar nuestra vida porque no somos conscientes, ¿no? Con las personas que nos llevamos mal parece que no nos curamos, en el sentido que no tenemos discernimiento que es una falta contra el Señor y pensamos que el amor va a venir simplemente por mi crecimiento espiritual, que está bien, va a venir por el crecimiento espiritual, pero uno tiene que confesar el pecado, lo que está sintiendo, porque si no es incredulidad de la palabra y se mantiene el pecado si uno no lo trabaja. Por eso la palabra dice: hará campo y no sembré entre espinos, para que no mate esa semilla, no mate esa palabra y para que sintamos el amor. Digo, ¿no? ¿Cómo es? Yo, por ejemplo, que tengo trato en la calle con la gente, está la persona que te saluda cordialmente, todo un respeto, te habla bien, se dirige bien, pero no deja de ser simplemente una forma de atención, vamos a decirlo. Y hoy me tocó con una persona grande, una persona ya fácil, 70 años superaba. Me fui a La Recoleta. La Recoleta, bueno, me llama este hombre de arriba, yo no lo estaba viendo porque estaba con el GPS, cuando miro para atrás me llama. Bueno, pero cuando me salió a atender con una sonrisa, pero aparte se sentía eso de que era espontáneo en él, que le nacía, no era simplemente una atención natural como la mayoría de las personas te saludan. Buen día, ¿cómo le va? Que tenga buen día, que siga bien. No, era que vos lo sentías. ¿Por qué? Porque lo esbozaba con la sonrisa, hablaba naturalmente. Y esas personas son las que a mí particularmente me hace sentir bien en el sentido del trato. Fluía esa buena atención. ¿Por qué? Porque lo sentía, era una forma de ser de este hombre. Y bueno, separando un poco la distancia, a lo que voy, es que acá cuando dice que lo tenemos que sentir, no solamente tiene que ser de palabra, sino de hecho. A eso es lo que se tiene que llegar, que lo sientas. Entonces, siempre podemos decir, o podemos tener atención con el hermano, podemos decir que le queremos, pero otra cosa es sentirlo. Y esta persona, como digo, transmitía ese buen trato, podemos decir.
Porque están los cordiales de palabra, que te saludan, son atentos, todo, pero esta persona te lo hacía sentir. Entonces ahí estaba la diferencia con las otras personas, porque te llegaba lo que decía, vos sentías que lo decía porque lo sentía, y no simplemente por una atención natural. Bueno, de la misma forma, yo tomo esto del afecto entre hermanos, o el amor fraternal entre hermanos, que muchas veces hablamos de ese amor, mas no lo sentimos. Y podemos tener un cierto respeto, una cierta atención, pero no lo sentimos. Entonces, me habla mucho esto de que nos falta, ¿no?, llegar a esas cosas de sentir, de querer estar con el hermano, de no solamente ser atencioso en palabras, sino que uno lo sienta, que nazca ese amor puro o ese amor de Dios de nosotros, porque es un mandamiento, dice la palabra, un mandamiento nuevo les doy, dice. Y como dije, no somos conscientes, no pedimos perdón, no somos conscientes de esta palabra. Esta palabra nunca está presente, en el sentido que nunca se enseña, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. ¿Cuándo se predica eso? ¿Ustedes se acuerdan de algún mensaje? No nos acordamos porque no es una palabra habitualmente que se predique, pero dice Jesucristo, yo le estoy dando este mandamiento, que tengan ese vínculo, esa unión, que sientan el amor uno por otro y no ese odio, ese rechazo, ese espíritu de pelea, la falta de perdón, rencor, porque esto es la incredulidad de la palabra, porque si te da un mandamiento nuevo es para que lo cumpla, y si yo no lo cumplo, porque no lo estoy trabajando, no lo estoy sintiendo, entonces ¿qué pasa? Eso es la incredulidad de la palabra. Y por la incredulidad de la palabra no puedo hacer la obra del Señor. Porque yo no pongo en práctica, por ejemplo, este mandamiento de amar al hermano. Entonces nos hace consciente siempre la palabra, que nos falta, que hay partes que están erradas, que hay partes que no tenemos discernimiento, que no nos damos cuenta. Hay partes que tenemos incredulidad, que se nos escapa, por ejemplo, con esto del amor. Entonces ahí es cuando tenemos que trabajar para sacarnos el rencor, para sacarnos el odio, para sacarnos los recuerdos del pasado, para sacar ese espíritu de discusión, de pleito, esa desunión, como dije, y la pelea, el pleito, la discusión, la venganza, esas partes que viene todo, hermanos, por no cumplir este mandamiento. Y si no se cumple ese mandamiento, claramente está gobernando la división, la murmuración, la queja unos por otros, y entonces nos pide cuenta de eso. Nos pide cuenta, ¿por qué? Porque no cumplimos esta palabra, y si no cumplimos, estamos haciendo todo lo contrario. Y todo lo contrario sería esto, el odio, la división, la competencia, el enojo, el rencor, la falta de perdón. Todo ese espíritu que nos hace sentir mal, nos hace dividirnos, y como dice la palabra, todo cuerpo dividido contra sí mismo prevalece. Ahora esto me lleva a Romanos 12:10. Romanos 12:10. Es un espíritu que tenemos que trabajar, hermano, para sentir ese vínculo, para desear estar con el hermano al menos. Yo no digo todo el tiempo le vas a decir te amo, te amo, te amo, cómo te quiero, hermano, te extrañé, hermano, no veía la hora de estar con vos, no, pero que lo sientas y sientas esas ganas de estar con el hermano, de compartir su compañía, de compartir la palabra, ¿no? Compartir cosas, pero sentir que realmente querés estar al lado del hermano. Yo no sé si a usted le habrá pasado, ¿no? A mí me pasó en particular con algunas personas, mucho más cuando viajé afuera. Y personas que han visitado este lugar y yo no deseaba que se vayan. A ver, entonces es porque tenés una afinidad, un sentimiento. Entonces querés estar con esa persona compartiendo, querés estar charlando, disfrutar de su compañía, ese disfrute. Y cuando, por ejemplo, me ha tocado también con personas que han venido acá de otros países y yo me sentí realmente bien y no deseaba que se fueran. Sentí cuando se fueron, sentí ese vacío, esa tristeza, deseaba que se queden unos días más a compartir, pero lamentablemente tienen otros países, tienen otras obligaciones, entonces se tuvieron que ir. Bueno, a mí me tocó en particular
sentir esa desesperación por esa persona para que se quede más tiempo, compartir su compañía, y que esos días que se fueron ya sentí su ausencia, el vacío, y bueno, después uno se va acostumbrando, ¿no? Yo no sé si le pasó en particular a ustedes, lo vuelvo a repetir, para analizar esas cosas, ¿no? Personas que extrañamos, personas que queremos, o simplemente digo, cuando ustedes convivían con muchas personas acá, cuando algún hermano que ustedes hayan apreciado, valorado, que se sentían muy identificados se fueron, ¿no les pegó por dentro? ¿No sintieron que esos primeros días estaban como perdidos acá, desencontrados, porque necesitaban la compañía de ese hermano? Bueno, entonces, más o menos, eso es lo que está marcando esta palabra de sentir la necesidad del prójimo, de compartir, de sentir ese afecto, ese amor de hermano. A eso es lo que tenemos que llegar, sentir la necesidad que nos hace falta la compañía de ese hermano. Ahora, dice acá la palabra, ahora le digo el versículo. Romanos 12:10. Romanos 12:10. Y a esto tenemos que llegar todos. Yo creo que si uno se juzga, porque hay personas, yo particularmente soy una persona que disfruta de la soledad, me encanta, una persona muy solitaria. Mi papá me decía de chico solitario, porque siempre andaba solo. Solí, me decía, Solí, solitario. Sí, siempre abreviado a mi viejo. Bueno, la cuestión que siempre me llamaba así. Ahora, también es verdad que no todo el tiempo podemos estar así, porque la misma palabra dice que tenemos que tener amor fraternal. La misma palabra dice que tenemos que tener amor entre hermanos, ser afectuoso, y eso lo vamos a expresar cuando tenemos personas alrededor. Entonces, por el otro lado, tengo que sentir que extraño a algún hermano, que tengo ese sentimiento, y en realidad tendría que ser, como dice la palabra, prefiriéndolos unos a otros. Pero vemos que por alguna persona tiene que comenzar para dar de discernimiento y para sentir eso, ¿no? Pero para eso hay que trabajar, para eso hay que pedir perdón. ¿Por qué? Porque este amor de hermano muchas veces nos sentimos, todos tiramos muchas veces para lo nuestro propio, como dice la palabra. Entonces no podemos sentir, si se va un hermano, cayó en desgracia, no nos importa. Si otro hermano abandonó el camino, no nos importa. Si le va al otro hermano, tampoco nos importa. Entonces no hay amor fraternal ahí. ¿Por qué? Porque hay crueldad, desinterés, digamos, que a mí me interesa que me vaya bien a mí, lo mío propio, y lo demás no me interesa. Si le va mal, bueno, porque no se humilló. Si no tuvo suerte es porque no se humilló. Si le vale económicamente mal, porque no se humilló. Si está enfermo, porque no se humilló. Y siempre aplicamos lo mismo, la misma regla, que puede ser en cierta parte que tenga un grado de verdad, pero a mí me debe doler, como dice la palabra. Si un miembro dice, se duele, dice, todos se duelen con él cuando está dolido un miembro. Entonces debería ser así, pero estamos lejos todavía de ese parámetro, en el sentido que no somos conscientes muchas veces de que estas cosas son pecado. Pedimos perdón por otras cosas. Pedimos perdón por la enfermedad, pedimos perdón por la murmuración, por el espíritu de pelea, por la discusión, por el pleito, pero el no sentir el amor ya te está diciendo que estás en falta. El no sentir la necesidad de la compañía de tu hermano para compartir la palabra, para compartir la oración, su compañía en el estado físico, ¿no? Porque yo creo que a eso es lo que está apuntando acá, para que estemos todos en comunión. Y dice así la palabra, Romanos 12:10, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, amor de hermanos. Esto dice, afectuosos unos con otros, con honra, daos preferencia unos a otros, dice acá la palabra. Y yo ni siquiera estoy nombrando esto, de darnos preferencia entre todos, sino que comenzar por un hermano, aunque sea, que tengamos ese sentimiento. Y como dice acá la palabra, sed afectuosos uno con otro con amor fraternal.
Entonces cuando dice sed afectuoso, está diciendo que se manifieste el amor. Ese amor fraternal, no solamente en palabras, sino que lo sienta del corazón. Y cuando lo sentimos, esto se va a manifestar ¿en qué? En hechos. En hechos. Y a eso es lo que tenemos que llegar, como dice acá la palabra. Y la misma palabra lo dice para los fariseos: por sus frutos los conoceré. Entonces, si yo, o en mi vida no se manifiesta el amor, con otro hermano la necesidad de tener su compañía, de disfrutar su compañía, de disfrutar una charla, de tener comunión, de poder compartir, entonces no siento nada. Entonces no tengo ese crecimiento espiritual. Entonces estoy en falta porque no estoy sintiendo ese amor fraternal, como dice acá la palabra. Que sed afectuosos unos a otros con amor fraternal. Entonces se tiene que manifestar. Es imposible, hermano, que una persona diga que se está humillando, que está tomando la cruz y no siente nada por los hermanos. Tiene espíritu, sangre de serpiente, sangre fría, sangre de víbora. ¿Por qué? Porque no siente nada. Entonces, tiene que sentirlo. Cuando uno se va humillando va a sentir esto. Va a sentir. Y esto lo va a expresar. Cuando uno está contento, ¿cómo lo expresa? Con alegría. Cuando uno siente amor por el hermano, va a expresar la necesidad o va a sentir la necesidad de estar y se lo va a decir, se lo va a comunicar, le va a dar un abrazo. Va a disfrutar la compañía del hermano. Y entonces, en esto nos está apuntando acá un tipo de pecado. Sin querer lo estamos tocando. ¿Por qué? Porque está hablando del amor fraternal, algo que la mayoría no sentimos. Porque la mayoría tira todo, tiramos todo para nuestra, agua para nuestro molino, como se dice, lo dice el dicho. Y así estamos, hermanos. Porque muchas veces nos fijamos solamente en si nos falta a nosotros el interés para nuestra vida, si nos sentimos bien, si estamos bendecidos, pero lo demás no importa. Entonces dice también en 1 de Pedro 1:22, la conducta nos desnuda mucho, hermanos, por eso tocaba ese, por su fruto los conoceréis, porque nos desnuda la conducta, el cómo somos. Entonces, si yo estoy sintiendo, como dice, odio contra un hermano, con lo fácil de soportar, con el que me llevo bien está todo bien, con ese siento amor, afinidad. Pero con el que estoy sintiendo odio no estoy pidiendo perdón para que sienta también ese mismo afecto fraternal, como dice, prefiriéndoos unos a otros. Entonces esos pecados tenemos que trabajar, porque o si no, siempre va a ser un grupito nomás, si es que hay, o van a ser amor fraternal entre dos personas, amor fraternal entre 3, 4, y lo demás no importa. Entonces, después no crece. ¿Por qué? Porque yo tampoco lo transmito, no salgo de ese grupo. Entonces, no puede crecer ese amor fraternal y no entra en el grupo otras personas. Es como sería un clan, vamos a decir. 3, 4 personas, una cofradía y que no puede entrar nadie en el grupo. Porque se quieren o se hablan solamente entre esas personas, pero los demás están afuera. ¿Por qué? Porque no lo dejo entrar. ¿Por qué? Porque yo tampoco lo transmito. Y no hago nada por humillarme para que esa persona me tenga confianza y que a través de esa confianza o ese afecto que le transmito va a entrar esa persona, sino que la rechazo, sino que la repudio, sino que la avergüenzo. Entonces, todas esas cosas ya, si meditamos desde el vamos, de que nos está hablando esta palabra, ahí desnuda cómo está nuestra condición espiritual. Dice así en 1 de Pedro 1:22, 1 de Pedro 1:22, dice esto: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, dice, amor fraternal, eso está diciendo, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vemos acá la palabra, como dice, en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero. Y yo lo que entendía acá, que si hay humillación, por eso habla, habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amados de corazón puro, dice. Si hay humillación realmente, vas a sentir el amor por tus hermanos. Si realmente hay humillación, porque dice, habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos.
Esa purificación habla de humillación, del confesar nuestra falta, de pedir perdón de ese rechazo, de ese odio, de ese espíritu de división, de ese espíritu de acepción de personas, porque amamos a algunas personas sí y a otras personas no. Entonces, ahí está el tema. ¿Y cuándo lo hago entrar? A ver, el que transmite amor, yo digo, no es que va a poner condiciones el que transmite amor. Si vos, por ejemplo, querés hacerle sentir el amor a otra persona, no le vas a poner condiciones para ese amor, sino que lo vas a transmitir, como estaba con esta persona esta tarde, esta persona anciana, que no la conocía, pero me bastó simplemente unas pocas palabras para sentir todo eso que transmitía y que lo tenía dentro. Y así también yo creo que si uno va a transmitir el buen trato, eso es lo que le va a traer a la persona y se va a sentir amada a esa persona, se va a sentir cómoda. Pero si yo le pongo condiciones en el sentido de que, a ver, esta persona no me agrada por tal motivo, entonces no la voy a amar, no la voy a tratar bien, no conmigo nomás, conmigo no puede hablar, entonces ahí estoy en falta. Como dice acá la palabra, en obediencia habéis purificado vuestras almas, obediencia. Y si no más, ¿en qué incurrí en pecado? Porque entonces sería una desobediencia el no pedir amor, retener el odio, retener el rencor, retener la división. Y acá estamos en falta varios. Estamos en falta varios. ¿Por qué? Porque justamente tenés que sentirlo, como dice acá la palabra. A ver, si yo no soy consciente o ustedes no son conscientes de esta palabra, prácticamente es un espíritu que no vamos a vencer. Es fácil amar al que te agrada, al que piensa como vos pensás, al que actúa como vos querés que actúe. Ese es fácil. Pero cuando viene una persona que tiene otra forma de ser, ya te desagrada, y es cuando te cerrás y no le transmitís ese afecto. Entonces ahí incurrís en pecado. Y como dice acá, en obediencia a la verdad, a la palabra, a la verdad, purificado vuestras almas para un amor sincero. Purificado, humillación, para que tengas un amor sincero, hermanos, de corazón puro. Y esto es lo que nos manda la palabra, a que sintamos. Y para eso tenemos que trabajar, para sentirlo realmente. Dice en primera de Tesalonicenses 4:9. Primera de Tesalonicenses 4:9. Dice, mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Dice, en cuanto al amor fraternal, le dice a los tesalonicenses, Pablo se lo dice, no tenéis necesidad de que nadie os escriba. O sea, no le podía exhortar en esa parte. ¿Por qué? Porque tenían amor fraternal, tenían esa unidad, ese vínculo entre hermanos. Dice, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios. Y cuando Dios nos enseña, cuando Dios nos convence, para que tengamos amor fraternal, para que tengamos esa unión, ese vínculo, ese afecto, esa necesidad de estar en compañía con todos los hermanos, a ver, entonces, esa es la verdadera revelación. Entonces, esto es lo que tenemos que llegar. Los tesalonicenses ya, Pablo le dice, no tengo nada que decirle. Es irreprochable su conducta, ese amor fraternal que lo practican, esa unidad en la iglesia se siente, que es sincero y que no es un fingimiento. Y vamos a decir una cosa, ¿cuántas veces sentimos, viene un hermano nuevo y fingimos que nos llevamos bien? Vamos a decir la verdad. Todos nos abrazamos, todos nos bancamos, sí, no sabe cómo predica, el pastor, la pastora, el instrumento, el que canta, no se quiere nadie. Y ahí está la falta. Vamos a decir la verdad, cuando viene el hermano Félix, es lo mismo, el evangelista, ¿no?
¿Practicamos qué? Una unidad que no existe. Una unidad que no existe. Todo el tiempo, todo ese día están aplaudiendo. Todo ese día participan, se levantan. Bueno, al menos digo, tienen vergüenza ajena para hacerlo. O tenemos vergüenza ajena para hacerlo. Tenemos, porque yo también, o sea, estoy en esa parte. Pero después no se siente. Después se fueron, pasó la visita y volvemos a lo mismo, a lo que somos realmente, y entonces no se siente ese amor. Mira, como voy a decir, muchas veces se siente fría como esta iglesia, así como está el clima. Eso es lo que se siente. Nada de transmisión de amor. ¿Por qué? Porque no hay trabajar ese pecado, uno no es consciente. Pero a esto tenemos que llegar como los tesalonicenses. No se les pudo exhortar porque tenían el amor y lo sentían y lo manifestaban. Entonces vemos que le había enseñado el Señor. ¿Por qué? Porque te enseña por la palabra y al humillarte vos te hace ser consciente de tu pecado y entonces después lo manifestás. Entonces esto al manifestarse siente la otra persona. Entonces ahí es que la persona se va a sentir cómoda realmente en el lugar, cómoda realmente de visita en la casa de Dios, cómoda. Entonces, bueno, tenemos que rever muchas cosas en nosotros interiormente. Si sentimos la necesidad, simplemente lo hacemos por compromiso, pero no hay una verdadera humillación. Entonces analicemos, esta palabra ya nos está exhortando y tenemos que trabajar este pecado. Dice así la palabra, 13:2. 13:2. Digo con el amor fraternal, yo cuando estoy trabajando y vengo a la tarde, la verdad que no siento la necesidad de venir, por ejemplo. Una desesperación por, voy a la iglesia, voy a estar con mis hermanos. No lo siento, voy a ser sincero. Es algo que tengo que trabajar también. Porque no solamente la exhortación va para ustedes, sino que yo como ministro también me siento en la misma situación. Que tal vez tenga una afinidad, tal vez por alguna persona, por otra, pero es mínimo en todo, porque no siento esa desesperación de estar con mis hermanos. Por el contrario, si estoy solo, si puedo evitarlo ver una semana, y tal vez una semana pasará, y tal vez pasa una semana, tal vez pasa un año y tal vez no sienta nada. ¿Por qué? Porque si no lo trabajo no voy a sentir nada. Pero tengo que llegar a sentir ese afecto, esa desesperación, por sentir la comunión, por estar juntos, por estar unidos. 13:2 dice así la palabra. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Vemos acá la palabra, lo dimos el contexto una vez, ¿no? Dice, no olvidéis de la hospitalidad. ¿Hospitalidad qué es? Ser hospitalario, recibir visitas. Porque dice, por ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esta parte siempre la leímos. Ángeles eran los mensajeros que llegaban la palabra. Recordamos el contexto, entre judíos se visitaban. Y los judíos tenían la obligación de recibirse entre ellos, practicar la hospitalidad. Esto ya acontecía en el tiempo de la ley y bueno, entonces se practicaba porque no iban a casa de gentiles. Ellos no se juntaban con gentiles. A lo sumo lo que podía haber en un pueblo era una posada, pero no paraban en la casa de cualquiera. Y en las posadas mayormente paraban ladrones, otros extranjeros, paganos, ¿no? Pero también había prostitutas. Y en ese sentido estaba mal visto. Entonces lo que hacían los judíos eran recibirse uno a otros que sabía que estaban en tal lugar, les llevaban la palabra, les llevaban el mensaje de Dios. Entonces por eso dice, algunos sin saberlo, y como dice la versión original, algunos sin conocerlos hospedaron ángeles. ¿Por qué sin conocerlo? Porque tal vez iban con una carta de recomendación, o tal vez decía, soy judío y estoy yendo a tal casa. Entonces, para llegar tenía varios días y tenía que pasar la noche en una casa de algún judío. Entonces, sin conocerlo, hospedaban
a estos mensajeros de Dios. Entonces dice, no se olviden de la hospitalidad. Esto es bueno, recibir la visita. Entonces así también, en ese sentido, nos marca acá la palabra que tenemos que sentir, aparte del amor fraternal, sentir o ser hospitalarios, saber recibir gente, saber tratar con la gente, ser sociable con la gente, saber dirigirse a las personas. Entonces, acá es otro atributo que tiene que tener también el obispo de Dios, el siervo de Dios. Y en Tercera de Juan, vamos a leerlo, Tercera de Juan 1:5 en adelante, son todas las cosas en que fallamos. Yo creo que eso de ser sociable, imagínate si ya sos corto en palabra, imagínate si te gusta estar solo todo el día. Imagínate que no tenés tema para hablar. Pero no temas naturales solamente, sino a lo que me refiero, a lo espiritual. A lo espiritual. Si vos no tenés palabra, ¿qué vas a compartir con el hermano? Si vos no pasás experiencia, ¿qué vas a compartir con el hermano? Si vos no tenés comunión con el Señor, ¿qué experiencia le vas a transmitir al hermano? Entonces, para uno ser hospitalario, también tiene que cumplir ese atributo, de tener palabra y en abundancia, como dice la palabra del Señor, de tener testimonio, de compartir experiencia, de saber tratar con la gente, porque no solamente viene y le abrís la Biblia y simplemente le estás hablando, sino que le vas a recibir con alguna atención. Digo, ¿no? Los mates, nosotros tenemos esa costumbre en Argentina de compartirlo, qué sé yo, le pones galletitas, ser atencioso, ser atendido en ese sentido. Antes de ir a la palabra, ya preparar todo el clima, poner la pava, calentar, compartir, se va dando la charla de a poquito, desarrollando de a poquito. Entonces, esto les han enseñado acá y eso lo tienen que llevar a la práctica, pero si lo llevan a la práctica también tienen que sentirlo, no tiene que ser una tortura el recibir hermanos, el recibir gente. A ver, dice así la palabra, Tercera de Juan 1:5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y los desconocidos son los que cuestan, porque no lo conoces. No sabes qué costumbre traen, no conoces lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le molesta, el por qué está así, el por qué está así. Entonces, con eso son, o sea, no tenés entrada tal vez, no sabes cómo entrarle. Entonces, vemos acá la palabra. Ese servicio lo prestaba con los desconocidos. Entonces, recibían gente, ¿no? Pero a un desconocido, en el sentido que no lo conocían. Pero acá está hablando de siervo de Dios, de siervo de Dios, que pasaban y dice, fielmente te conduce cuando presta algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Entonces, recibe pastores desconocidos, hermanos desconocidos para esta persona, que sería, acá cuando le habla, le estaba hablando a Gallo, un hermano fiel, como dice acá la palabra en Tercera de Juan. Juan se lo escribe a Gallo, dice, amado, le dice a Gallo, fielmente te conduce cuando presta algún servicio. Es irreprochable tu servicio, especialmente a lo desconocido. Vemos que tenía esa espontaneidad para ofrecer ese servicio. No había una negación, había un trato fiel, un trato cordial, un buen trato. Y eso es porque nos da el Señor, hermano, el ser hospitalario. Cuando se transforma nuestra alma, va a ser natural eso. Eso va a fluir del interior. Y eso es lo que tenemos que llegar. Dice así la palabra, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Para que continúen su viaje. ¿Vieron? Como dice, han dado testimonio de tu amor. Los hermanos estaban hablando bien a lo que le prestaste servicio. Y harás bien en encaminarlos, en dirigirlos
al otro lugar, dice, como es digno del servicio de Dios. Ahora vos fíjate en particular, ¿no? Nosotros recibimos acá gente, ¿no? ¿Y acá Gallo dónde lo recibió? Gallo dónde recibió a la gente? En su casa, le dice, los cuales han dado testimonio ante la iglesia de tu amor. Pero Gallo lo estaba recibiendo en su casa. Y harás bien en encaminarlos como es digno del servicio para que continúen su viaje. Lo recibió en su casa. Ahí está lo complicado. Porque lo estamos recibiendo acá. Esta es la iglesia. ¿Pero lo vas a recibir en tu casa? ¿Vas a recibirlo en tu casa? ¿Vas a recibirlo en tu casa o querés dormir la siesta? ¿O querés que nadie te molesta? ¿O no querés visita todo el tiempo? Vemos que estas personas se quedaban no solamente 1 o 2 horas como lo practicamos hoy, sino que se quedaban toda una noche para dormir, hablaban de la palabra, o tal vez se instalaban un par de días y después se iban. Imagínate lo que tenés que bancar. Supuestamente, ¿no? Bancar, como decimos, pero en realidad uno tiene que ser espontáneo en ese servicio. Lo tiene que brindar porque lo siente, pero lo va a sentir cuando se humilla. Y recibirlo en la casa, porque todos reciben en la iglesia. ¡Ay, sí, vamos a la iglesia! Todos reciben acá. Andá a preguntarle a los hermanos, ¿cuántos los reciben en la casa? Nadie se quiere comprometer. Nadie quiere tener una persona extraña, por más hermano que sea, todo el día en la casa. ¿Por qué? Porque es una carga. ¿Por qué? Porque tenés que estar todo el día. ¿Por qué? Porque yo llevo una forma de vivir, una conducta, me canso, me quiero tirar la siesta y este hermano no sé si dejarlo solo. Entonces ahí está el tema. No sabemos cómo conducirnos. Uno no sabe, no le nace. Entonces no practica esa hospitalidad o no siente esa hospitalidad, entonces no quiere compromiso. Pero Gallo lo tenía y se conducía con personas desconocidas. Ahora dice acá la palabra, porque ellos, dice, salieron por amor del nombre de él, dice, sin aceptar nada de los gentiles. Vemos que no tenían nada que ver con los gentiles. No paraban en la casa de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas, dice, a esas personas, para que cooperemos con la verdad, con el Evangelio, con la palabra de Cristo. Yo he escrito a la iglesia, dice, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, acá hay un opositor, dice, al cual le gusta tener señorío, el primer lugar entre todos, el señorío, dice, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras, o sea, la murmuración, malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Bueno, vemos acá la palabra, como este Diótrefes, como era cabeza, también obligado a los otros hermanos. Usted no lo recibió, usted no lo recibió. Y si quieren recibirlo, ustedes no pueden participar, lo expulsa de la iglesia. Es el espíritu de señorío, hermano. Vemos ese espíritu influyente, hermano, que se va a hacer a mi manera, o si no, están fuera de la iglesia. Ustedes no lo pueden recibir. O sea, quiere que se haga a la manera de uno. Ese es el señorío, ¿no? El espíritu influyente. Pero acá está hablando, vuelvo a aclarar, de los siervos de Dios. No estoy hablando de un hermano, por ejemplo, ¿no?, que pasa habitualmente acá en la iglesia, que por ahí está en falta, por ahí quiere hacer lo que quiere, está en desobediencia. Esa es otra cosa. Estamos hablando acá de los siervos de Dios. No estamos hablando de los murmuradores y los contenciosos, estamos hablando de los siervos de Dios. Entonces, vemos que va a haber ese espíritu opositor y vemos como ese espíritu influyente, cuando no quiere a una persona, ¿qué va a hacer?
va a impedir también a los otros hermanos. Para que cumplan la palabra del Señor, entonces lo hace partícipe de su pecado. ¿Por qué? Porque tiene señorío. Entonces, en ese sentido también, juzgarnos para que no nos pase esto. Para que no tengamos en un sentido señorío por ahora y otros hermanos no sean influenciados, hermano, para no recibir en su casa. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo conmigo o porque estoy en oposición con esa persona. Entonces vemos acá la palabra que ya no está apuntando otro pecado más, y dice acá la palabra de Dios 1:11: amado, no imitéis lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno, no imitéis lo malo sino lo bueno. Entonces, ¿qué le está diciendo acá? No actúes como Diátrofe, que te quiere enseñorear, que no quiere que reciba tal o cual hermano. No actúes, no imites. Dice así la palabra en Hechos 16:15. Hechos 16:15. Son palabras que habitualmente, no se tocan, pero son importantes para saber en situaciones como movernos. Porque cuando faltan estas palabras, ¿no? El pecado todo, ¿no? Pero ahí es cuando se hacen monótonos sus mensajes, porque siempre están hablando del mismo contenido. Entonces, la persona que te va escuchando siempre va a decir, ya sé qué va a decir. Va a decir esto, hay que humillarse, porque se arma en base a que lo que vos conocés como manifestación, pero al no tocar en todo la palabra, entonces tu mensaje no se hace rico y no enriquece a los demás, porque siempre está en torno a los mismos pecados. Y que si no te abre la mente, no te alimenta la palabra, en este sentido, por ejemplo, acá, de la hospitalidad, ahora estamos tocando, entonces, son pecados que habitualmente no se tocan en la iglesia, no se habla en los mensajes. ¿Por qué? Porque está también la falta de conocimiento. Pero esto es bueno hacerlo entender a los hermanos y hacerlo entender a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque como instrumento tenemos que practicar la hospitalidad. Y dice así la palabra, Hechos 16:15. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Vemos acá la palabra. Una hermana dice, si juzgáis que soy digna, dice que soy fiel al Señor, dice, si ustedes piensan que yo soy fiel al Señor, dice, venid a mi casa y quedaos en ella. Vengan a mi casa. Esto se lo están diciendo a Pablo, vengan a mi casa. Vengan a mi casa, está pidiendo por favor. Y ese es el deseo que tiene que haber en cada hermano, el deseo de ser visitado para recibir a los hermanos que comparten la palabra, por supuesto. Este era un ministro de Dios, está hablando de Pablo. Y ese deseo tiene que estar. A ver quién lo recibe. Viene un pastor, a ver quién lo recibe. Se reparten la responsabilidad. No lo quiero, lo podés tener vos, porque yo no tenés ese sentir. Entonces, ¿qué está hablando acá la palabra? Si soy fiel yo al Señor, como vos decís, Pablo, si estás juzgando, si estás viendo en mí la fidelidad del Señor, dice, venid a casa y quedaos en ella. El deseo. Eso que no tenemos, que le queremos escapar a la responsabilidad, a la hospitalidad, al cumplir esta palabra. Y dice Romanos 16:23, dice, un obispo debe ser, dice, irreprochable, marido de una sola mujer, pero entre eso está hospitalario, una de las cualidades del obispo, hospitalario, el recibir gente. Entonces, si decimos, anhelamos, buena obra desea el que anhela obispado, pero ¿cómo tiene que ser? Dice hospitalario, recibirlo en la casa. Entonces ahí está lo difícil. Ahí está cuando uno no quiere tener compromiso. Sí, bueno, todos predicamos la palabra, pero en un tiempo como predicaban todos, pero bueno, que lo vaya recibiendo de mí, vamos a llevarlo a la iglesia. Nadie quiere tener compromiso, nadie quiere predicar. Entonces, más vale escaparle de la responsabilidad, vamos a llevarlo a la iglesia. Total, ahí están los instrumentos, te van a orar, te van a predicar. Pero vos, ¿cómo haces? ¿Qué haces como instrumento? Orás, predicás, sos hospitalario, hospitalaria. Y a veces ni siquiera estoy hablando como instrumento, tiene que ser algo natural en los hermanos. Algo natural, que tienen que empezar a practicar la hospitalidad en su casa. Predicar el boca a boca. Traerlo a veces a la iglesia. Bueno, yo digo, traerlo a la iglesia está bien.
pero no porque yo quiero escapar de la responsabilidad. Entonces, no me banco a tal persona, no me banco a otra. Entonces, a ver, lo traemos a la iglesia. Esa falta de compromiso. Y yo esto no me lo voy a olvidar. Cuando venía la abuela. La abuela nadie la quería llevar en el auto. Está bien, tendrá. Pero es una persona grande. Tendrá sus cositas, es una persona grande. 80 y pico de años. Que le costaba caminar, venía caminando 15 cuadras. Hermanos, los hermanos tienen auto, no, yo me voy para allá, yo me voy para allá. A ver, ni por más que te vaya a Morón, que te vaya a González Catán, una persona de 80 años, tenés el deber, hermano, como hermano, como que es tu oveja, subirla en el auto y llevarla hasta la casa. 80 años, pensando que puede ser tu madre. Y eso me indignó cuando escuché. Esa es la falta de hospitalidad, la falta de atención. Ahora me van a venir con otra cosa, no me vengan con otra cosa. Y se lo digo a los que ven el video, esas cosas no se hacen. Esas cosas que se tienen que humillar, porque teniendo auto, la responsabilidad, por más que si tenés auto, el Señor te va a proveer para el combustible, lo que sea. Está con el tiempo ajustado, vas a decir, tenés la responsabilidad, hermano. Porque no era un auto, había 2 y 3. Entonces, la responsabilidad de acercarle a la hermana. Ahora también, muchas veces la hermana esperaba 1 hora en la puerta a ver si la llevaba. ¿Y eso no te parece falta de hospitalidad? ¿No te parece pecado esas cosas? No sé si no se dan cuenta. Sí, creo que ni la palabra te lo tiene que decir. Que viendo que fuera puede ser tu madre, lo que tenés que practicar es esa hospitalidad, esa atención con una persona mayor. Eso es pecado. Eso es pecado. Y muchas veces queremos colar el mosquito, pero el camello va pasando. Y esas son las cosas que decepcionan en la obra de Dios. A ver con el tiempo cómo estamos. Dice en Primera de Pedro 4:9, sé hospitalario los unos a los otros sin murmuraciones. Y como digo, es fácil con el que te llevas bien, pero es difícil con el que no querés. Entonces, sin murmuraciones, sin quejas. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a hacerlo esto? Humillación, pedir perdón para que el Señor ponga ese sentir en nosotros. Y quiero terminar con Mateo 25:35, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me diste y me recibiste, dice. Respondiendo, dice, creo que está en el 43 esto, el rey dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. ¿Y qué entendía esto? El que recibe a un hermano, el que es hospitalario con un hermano, está recibiendo al Señor. El Señor lo envía. Y tiene el mismo espíritu. El mismo espíritu. Esa persona tiene el mismo espíritu. Somos hermanos en Cristo. Tiene el espíritu de Dios. Y si vos lo estás recibiendo al mismo Señor. Y cuando recibió al Señor, estás recibiendo también la bendición. Bueno, seguimos mañana. Amén.